Marcos 6:34 dice así la palabra del Señor. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Señor, te damos gracias por este momento, Señor. La verdad es que es un privilegio, Señor, poder servir en tu casa, Señor. Es gozoso, Señor, estar aquí en esta mañana, Señor, con esta familia tan preciosa, Señor, que tú has regalado a cada uno de nosotros, porque aquí todos somos la misma familia. Ha sido un regalo y estamos tan agradecidos que en medio, Señor, del desierto que vivimos, es como un oasis para nosotros, Dios. Es maravilloso poder estar aquí domingo por la mañana con tu iglesia, Señor. De verdad es un privilegio, Señor. En medio de tanta oscuridad, Señor, tú has iluminado este lugar y aquí estamos en esta luz que alumbra, Señor. Y ese oasis que he dicho antes, con esta agua fresca, Señor. Esta agua, Señor, que no solo sacia nuestra sed física, Señor, sino que también, Señor, sacia la sed espiritual que tenemos en nuestro interior. Gracias te damos, Señor, porque tú eres así de bueno, tú eres así de maravilloso, nos has visto, nos has mirado aquí en este sitio y Señor, y has dispuesto en nuestros corazones, Señor, esta obra. Gracias te damos porque es un privilegio servirte. Ahora te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú obrando en esta mañana, en esta predicación. Señor, yo sé que he estudiado, he escrito mis palabras aquí, pero Señor, que sea tu Santo Espíritu el que conduzca esta predicación. Señor, te pedimos que tu Espíritu abra nuestros corazones, abra nuestras mentes y que nosotros podamos entender el mensaje que tú tienes preparado para esta iglesia en esta mañana. En el nombre de Jesús te pido, Señor, úsame en esta mañana. Amén, Señor. Amén. Hermanos, no sé si habéis observado, bueno, yo como estaba con los nietos ahí en Frías y he podido observarlo, cómo ellos buscan parecerse a sus superhéroes, ¿no? Y yo veo que en mi familia, en mis nietos, uno de los que más predomina ahí es Spider-Man. Está bien dicho, ¿no? El Spider-Man. Y veo que mis nietos, muchos quieren imitar. De hecho, usan ahí sus capas, sus máscaras, y saltan de la escalera, de un sofá a otro, hace esos gestos con las manos como que están echando las telarañas, ¿no? Y quieren como que ser imitadores, ¿no? De sus superhéroes, ¿no? Entonces, la predicación va de la mano de ser imitadores de Cristo. Yo veo que mis nietos, por supuesto, son limitados, porque no pueden hacer lo que sus superhéroes hacen. No pueden saltar de un edificio a otro, por ejemplo, ¿verdad? No pueden, y ojalá no intenten, ¿no? Tampoco saltar de la ventana, ¿no? No pueden echar las telarañas, tampoco. Así que hay muchas cosas que ellos quizás desearían hacer, pero no pueden hacer. No pueden hacer porque no tienen esos poderes y sabemos que todo eso es ficción, ¿no? Pero yo veo que en algunos aspectos sí que ellos pueden imitar a sus superhéroes. Pues bien, cuando Pablo nos anima a ser imitadores de Cristo, primero dice, ser imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Pablo está animando a su iglesia a ser imitadores, hermanos. Yo pienso, cuando imagino Pablo hablando esas palabras a la iglesia, ¿podéis imaginar qué vida tenía Pablo? ¿Sabes con qué valentía? Hermanos, yo no puedo decir esto. Imitarme, ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Pero Pablo sí tuvo esa valentía. ¿Podéis imaginar qué vida llevaba Pablo de santidad, de obra, de trabajo delante del Señor? De hecho, ese es uno de los versículos que antes, como yo no lo entendía, tenía rabia de Pablo. Decía, qué arrogancia de Pablo,
¿Cómo que yo voy a ser imitador de Pablo? Porque yo no entendía. Hasta aquel entonces el Espíritu no había abierto mi mente, ¿no? A veces leemos cosas y todavía no entendemos, hasta que yo pude entender lo que Pablo estaba diciendo. Y él dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Hermanos, eso es precioso, ¿no? Es verdad que eso no significa en un sentido literal, porque Pablo tampoco podía ser un imitador de Cristo en un sentido literal. Por supuesto que no. ¿Por qué no podía? Porque Jesús es Dios. Tenemos nuestras limitaciones. No podemos imitar de tal manera al Señor a tal punto. Porque, por ejemplo, nosotros no podemos, hermanos, perdonar pecados. Pecado solo puede perdonar Dios. Dios es quien perdona nuestros pecados. No hay eso de que hay una persona aquí en la tierra que te puede perdonar pecados para que tú vayas al cielo. Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces, en ese aspecto, no podemos ser imitador de Cristo. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. No podemos convencer, por ejemplo, a nadie de que sea cristiano. ¿O podemos? ¿Acaso podemos convencer a alguien a ser cristiano? Solamente el Espíritu Santo, que es Dios, puede dar el convencimiento de esta persona. Solamente el Espíritu Santo puede abrir la mente de la persona para que esa persona pueda seguir a Cristo y entregar su vida a Cristo. Nosotros en ese punto no podemos hacer lo que hace el Espíritu Santo, no podemos hacer lo que hace Dios, no podemos hacer lo que hace Jesús. Solamente el Espíritu Santo puede dar el convencimiento. Tampoco, hermanos, no podemos salvar a nadie. Nosotros predicamos el Evangelio, predicamos la palabra de Dios, pero no está en nosotros salvar a nadie. Nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio. Y es bueno que nosotros, que la iglesia tenga en cuenta esto, ¿no? Que tengamos en cuenta que nosotros no podemos salvar a nadie. Eso nos da tranquilidad. Porque cuando tú has predicado a alguien, has hablado del Señor a alguien y esa persona murió rechazando a Cristo, eso no es culpa tuya. Tú has hablado del Señor a esta persona, pero esa persona ha rechazado rotundamente al Señor. Por eso es bueno tener eso en cuenta. Debemos predicar el Evangelio, pero la salvación es del Señor Jesús. Amén. Así que cuando se trata de la deidad de Jesús, es cierto que no podemos imitarlo, pero en muchos otros aspectos sí que podemos imitar al Señor Jesús. Mira, Jesús sin cesar y sin descanso predicaba del reino de Dios. Eso podemos imitar al Señor, ¿verdad? Podemos predicar sin cesar del reino de Dios. Jesús como maestro enseñaba y hacía discípulos. Nosotros también podemos enseñar y hacer discípulos. ¿No es así? Como podemos ver, hermanos, en muchos aspectos podemos ser imitadores de Cristo. Podemos predicar a multitudes de personas o individualmente, allá en tu trabajo, no solo en multitudes, sino a esa persona que está más cerca de ti. Nosotros podemos enseñar y hacer discípulos. Quizás preguntas, ¿y por dónde empiezo? No sé por dónde empezar, hermanos. Mira, primero, nuestra familia. Es lo primero. Es ahí donde nosotros tenemos que empezar. Nosotros los padres tenemos que predicar a nuestros hijos, ¿no? Es lo primero. O sea que si tú hasta este momento no tenías un campo por donde empezar, recuerda, tu familia es tu responsabilidad, padres. Predicar a los hijos, enseñar a los hijos que la salvación no es por heredad, no es una herencia, pero la salvación viene por la predicación de la palabra del Señor. La salvación es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Jesús enseñó, formó y separó a 12 discípulos
para cumplir su obra aquí en esta tierra. ¿No fue así? Él se paró para que ellos fuesen predicar el evangelio de salvación a todo el mundo. Y Jesús mismo andaba por todas partes predicando y sanando. Él mismo no descansó, predicaba, hacía discípulos, sanaba. En eso nosotros podemos ser imitadores de Cristo. Ahora Marcos 6, a partir del versículo 7, dice: después de que Jesús venía sanando, predicando el evangelio, ahora él separa a esos 12 discípulos. A partir del versículo 7 dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Fijaos, el Señor aquí está hablando para que esos 12 tuviesen plena confianza en el Señor, que no llevasen nada más, que no pensase que ellos, voy a llevar provisión, no, que ellos estaban en las manos del Señor, ¿no? Y el versículo 10, a partir del 10 dice: y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si a algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, los 12 predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban. Así que los discípulos estuvieron mucho tiempo predicando el evangelio del Señor, sanando personas, y no se preocuparon, porque el Señor ha dicho para que no se preocupasen con qué voy a comer o con qué voy a vestir. El Señor estaba en el control. Mientras nosotros estamos haciendo la obra del Señor, por eso dice que debemos pedir las cosas según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros no solo vivamos el evangelio, sino que prediquemos a los demás. Y eso es lo que estaban haciendo los discípulos. Por lo tanto, mientras los discípulos cuidaban de la obra del Señor, el Señor cuidaba de ellos. Amén, hermanos. Cuando cuidamos de la obra del Señor, el Señor cuida de nuestras cosas, ¿no? ¿Y por qué Jesús hizo esto? Por compasión. Y esta palabra es la que voy a usar, es el título de la predicación, la compasión. Jesús predicó, envió para sanar, para salvar, por compasión. Hermanos, cuando, no sé si ya pasó con vosotros, hace mucho que de verdad que no evangelizo en plazas. Antes nosotros hacíamos mucho evangelismo en Basauri. Y la verdad que es durísimo cuando estás evangelizando y ves las personas que rechazan rotundamente a Cristo. Rechazan totalmente la salvación. Rechazan al Creador. Es triste cuando nosotros vemos, nuestro corazón se encoge de ver multitudes de personas que tú estás en una plaza y hay varias salidas y tú te paras y empiezas a mirar la gente que está yendo al infierno directamente porque rechazan al Señor, ¿no? Es duro para nosotros ver, ¿no? Estas personas, ¿no? Pero el Señor tiene compasión, así como tuvo compasión de nosotros, ¿no? El Señor se compadece mucho de esas personas. Y en ese aspecto, nosotros debemos ser imitadores de Cristo. Nosotros también debemos de tener compasión de los que todavía no conocen al Señor. Amén. Debemos tener compasión de los demás. Mira, la compasión es ponerse en el lugar del otro. Una de las características, pero vamos a hablar más. La compasión sin acción no es compasión. O sea,
ay, me compadezco de esta persona, pero no hago nada, no es compasión. Compasión es de verdad ponerse en la piel de la otra persona, ¿no? Y ayudar, actuar. La compasión es manifestación externa de lo que tenemos dentro, hermanos. La compasión es bueno, no me va a salir la palabra, poner externo lo que nosotros tenemos dentro. Eso es compasión. La compasión tiene que ser vista, ¿no? No es solo decir o solo estar de rodillas orando, no, no, no. Hay personas que necesitan ayudas también. ¿Qué es lo que nosotros tenemos dentro? Pues si nosotros tenemos amor, entonces debemos de demostrar amor a los demás. Hermanos, cuando hacemos como Jesús hizo y nos ponemos en el lugar del otro, como Él hizo en la cruz por nosotros, porque Jesús se fue a la cruz por nosotros, Él se puso en nuestro lugar, Él tuvo compasión de nosotros, Él se entregó sabiendo todo lo que Él iba a sufrir, ¿no? Pero Él se entregó allí en la cruz por nosotros. No merecíamos esto, pero Él se puso en nuestro lugar. Amén. Por supuesto que Jesús no necesita porque yo hablé de nosotros. Yo me pongo en el lugar de un hermano porque está sufriendo algo, entonces yo me tengo que poner en la piel de él para intentar entender qué es lo que él está sufriendo. Por supuesto que Jesús no. Él es Dios, Él sabe lo que nosotros estamos sufriendo, lo que nosotros estamos padeciendo. Pero nosotros humanos, a veces, de verdad, para sentir realmente lo que un hermano o una hermana está sintiendo, nos tenemos que ponernos en su piel, imaginar, mira, si soy yo en esa situación, ¿qué haría? ¿Verdad? Y cuando nos ponemos ahí, en la piel del hermano, yo creo que nuestro corazón tiene que romper, tiene que abrir, ¿no? El Señor es Dios, pero Él tuvo compasión de nosotros. Nosotros no podíamos llegar hasta aquella cruz, pero Él hizo por nosotros lo que nosotros no éramos capaces de hacer. Nosotros no sabemos, de verdad, hermanos, realmente lo que pasa dentro de la vida de una persona, en la mente de un hermano. No sabemos. Nosotros vemos exteriormente, pero su interior solo Dios conoce. Pero cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, entonces somos capaces de sentir lo que él siente. Y quizás, al sentir esto, quizás nosotros dejamos nuestra comodidad. A veces estamos muy cómodos, ¿verdad? En nuestras casas, mientras algunos están pasando, hermanos, y no solo estoy hablando de dificultad física, no, de dificultad sobre todo espiritual. Personas que sufren espiritualmente estando en la iglesia, ¿no? Y nosotros a veces no entendemos, pero si nos ponemos en el lugar de esa persona, lo que yo quiero para mí, quiero para mi hermano. Eso tiene que ser así. Si yo veo a alguien que está en dificultad, pues un consejo bíblico a esa persona, ¿no? Porque me gustaría, si tengo esa dificultad espiritual, que alguien se allegase a mí y me ayudase. Yo cuando fui joven, yo he dado testimonios aquí de las veces que yo digo, ¿dónde estaban mis colegas cristianos cuando yo me aparté del Señor? ¿Dónde estaban? ¿No? No, hermanos, debemos de despertarnos y ayudar al que está un poco desperdigado, al que está un poco dormido, ayudarlo. Hoy día se usa mucho una frase horrible, incluso Mónica ya me ha dicho, mira, esa palabra la tengo que quitar del vocabulario. No tengo tiempo, ¿no? Todos nosotros utilizamos esto. No tengo tiempo. Todos estamos extremadamente ocupados. No tengo tiempo. Y ¿sabes qué pasa? Esta frase está siendo usada muchas veces como un escudo de protección. Cuando yo digo no tengo tiempo, me justifico del por qué no te ayudo.
No te ayudo porque no tengo tiempo. Y nos escondemos detrás de estas frases. No tengo tiempo. No puedo. Imaginaos si Jesús hubiese dicho esto. No tengo tiempo de ir a la cruz por vosotros. Iros todos al infierno. ¿Verdad? Mónica siempre dice, esa frase la tenemos, nosotros los cristianos tenemos que quitar, y vamos a ver un poco más adelante, de nuestro vocabulario. Eso de que no tengo tiempo y por eso no puedo. Es un sacrificio que hacemos los unos por los otros. Es un sacrificio. Pero yo te hago una pregunta. Si fueses tú el que necesitase ayuda, ¿a qué te gustaría que apareciese alguien, aún sabiendo que esa persona está súper ocupada, pero esa persona deja sus quehaceres para venir a socorrerte? ¿A qué te gustaría que eso pasase? ¿A que sí? Sí, hermano, sí, nos gustaría sí que alguien nos echase una mano. Aún sabiendo que Coldo está súper ocupado, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene sus otros quehaceres, pero él deja todo esto y viene, y cuando veo que Coldo aparece por la puerta, digo, gloria a Dios, apareció la ayuda que yo necesitaba. Dejó todos sus quehaceres y vino a echarme una mano. Eso es ponerse en el lugar de la otra persona, porque si pasa con nosotros esa necesidad, queremos que eso ocurra, pero nosotros tenemos que disponernos en hacer eso a otras personas. Mira, Jesús, después de enviar a los 12 discípulos a predicar, porque ellos salieron de 2 en 2 y fueron a predicar. Y ahí estuvieron por bastante tiempo, no sé cuánto tiempo estuvieron, la verdad, no pude analizar este punto, pero estuvieron predicando. Cuando ellos vuelven de toda su labor, ellos vuelven y Jesús se compadece de ellos. ¿Sabes por qué? Porque estaban cansados. Ellos estaban muy cansados. Y Jesús dice en el versículo 31 del capítulo que estamos: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco. Porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, eles acababan de venir, de evangelizar por otros pueblos, llegan y resulta de que ahí hay una multitud. Y Jesús dice, no, vamos a separarnos y vamos porque necesitáis descansar. ¿No? Jesús se compadece de ellos y es verdad que tenemos que descansar para que luego, si estamos más descansados, luego estamos más activos en lo que nosotros queremos hacer. ¿No es así? Y Jesús les llama aparte. Jesús, hermanos, conoce nuestras necesidades. Él nada más llegar a los discípulos, Él reconoce y sabía que los discípulos tenían que descansar. Hermanos, cuando nos entregamos a Él, al Señor, no pensamos solamente en nosotros mismos. Cuando verdaderamente decimos que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros ya no pensamos solamente en nosotros mismos, pensamos también en el prójimo. Jesús nunca pensó en Él, siempre pensó en los demás. Nunca hizo para Él, siempre hizo para los demás. Y nosotros queremos ser imitadores de Cristo, ¿no es así? Así que tenemos que pensar también en los demás. Jesús quería que sus discípulos descansasen un poco, pero ¿sabes qué pasa? A veces el descansar, nosotros cristianos, el descansar en el Señor, a veces es trabajar más. Eso es así. El descansar en el Señor muchas veces significa que vamos a trabajar un poquito más. En aquel momento había una necesidad mucho más importante que descansar. Por supuesto que todos debemos de descansar, pero depende de la situación. Y os voy a contar una cosa, un ejemplo que me pasó y cuando preparaba esa predicación, un episodio que nos pasó a nosotros. Hermanos,
los pastores, los líderes, las personas que están involucradas en la iglesia, cuando llega el domingo, mira, cuando salimos de aquí y vamos a casa, tenemos un cansancio que no sabemos por qué. ¿Sabes por qué? Porque no es ese tiempo que yo estoy parado aquí, todo no es mi trabajo, eso es la culminación de todo lo que yo he hecho durante la semana. Los de la alabanza lo mismo, han estado ensayando en casa durante toda la semana. Los que están con los niños han estado planificando la semana. Los que están con los jóvenes han estado planificando. Los que están con la limpieza de la iglesia han estado limpiando la iglesia. Toda esa gente que está involucrada en la iglesia, cuando llega aquí el domingo, están cansados. Están cansados porque han trabajado toda la semana. Pero el domingo no es para descansar. Nosotros ahora hay una prioridad, que es predicar el Evangelio del Señor. Y a eso hemos venido, a predicar a la iglesia del Señor. Dice el versículo 34 del capítulo 6 de Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Mira, hermanos, aquí una aplicación que voy a sacar ahora, que no había planificado. Fíjate lo que está diciendo aquí. Esta gente llevaba muchas horas escuchando, esta gente estaba hambrienta, era una multitud. Sabemos, la Biblia pone 5,000 hombres, sabemos que no cuentan los niños y las mujeres, pues quizás serían 10,000 personas, no sabemos. Todos estaban hambrientos. Y mira lo que dice el texto. Eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas, ¿no? A pesar del hambre que tenía, el Señor introdujo ahí la palabra. No podemos dejar a la gente marchar con la tripa vacía, ¿verdad? Pero la palabra tiene que ir juntos, ¿no? Tiene que estar juntos. Mucha gente que piensa aprovecharse de la iglesia, ¿no? Lo que quiere es el bien material. No quiere oír del Señor. No quiere, pero sí, si me puedes ayudar un poquito, ¿no? Así que, como he dicho antes, hay aspectos de Jesús que nosotros no podemos imitarlos, porque Jesús es Dios. No podemos multiplicar el pan. Él sí puede, nosotros no. La verdad, hermanos, ayudar a otros no es tan fácil como parece. A veces tú ves una persona que está ahí muerta de frío, o vamos a hablar más claro, muerto de hambre. Tú llegas, compras un bocata y lo lleva y él dice, no, yo quiero dinero, no quiero bocata. Estás sacrificando tu dinero, llevas ahí y la persona rechaza porque lo que quiere es dinero para gastar en vez de saber en qué, ¿no? Entonces a veces ayudar no es muy fácil, no es tan sencillo como nosotros pensamos. ¿Por qué? Hay esa situación. Ayudar requiere nuestro tiempo. Tenemos que sacrificar nuestro tiempo. Y a veces tenemos que sacrificar nuestro bolsillo. Porque a veces la ayuda es tan urgente que a veces no da tiempo y tenemos que sacar y ayudar, ¿no? Jesús tuvo compasión de aquella multitud. Él dijo que eran como ovejas sin pastor. Y nosotros vemos aquí, sobre todo en el País Vasco, tenemos ese privilegio de ver. A mí me encanta cuando voy en coche y veo las ovejas y que ahí hay un hombre, el pastor de las ovejas. Ahí está él. Y si hace sol, ahí está él. Y si está lloviendo, ahí está él. El pastor que cuida las ovejas, ¿no? Así que el Señor es nuestro buen pastor, ¿no? Es Él que nos va a dirigir. Y como buen pastor, Jesús empezó a cuidar a esta multitud. Así que ser imitadores de Cristo es esto, es hacer lo que tenemos que hacer. Si queremos ser imitadores de Cristo, debemos hacer lo que tenemos que hacer, y a tiempo y fuera de tiempo. No es solo de 9 a 1 o de 2 a 6. No.
Si es a las 3 de la mañana, ahí también, ¿no? Porque el Señor hacía, el Señor no descansaba. Nosotros hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo, entonces debemos esforzarnos en ayudar a nuestro prójimo. Y hermanos, a veces hay situaciones que tú no puedes, es verdad. Hay situaciones complejas, entonces pida ayuda a otro. Tú quieres ayudar a una persona, pero es algo un poco complejo, tú no lo puedes hacer solo, pues pide ayuda a otro. Pero no lo dejes de hacer, no dejes de acudir. Ese texto que hemos hablado mucho de él, que está en Santiago 1:5, que si nosotros necesitamos sabiduría, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Quizás pienses, no puedo, ese asunto no es para mí. Pide sabiduría a Dios, porque hay momentos que tú no consigues pedir ayuda a otros y tienes que ser tú. No, hermanos, por ejemplo, estás tú por la calle andando, hay una señora mayor con una bolsa pesada de compras, no hay nadie más. Tú miras, hace mucho calor y esa señora parece que va a desmayar con ese peso y con ese calor, y solo estás tú. ¿Por qué no le ayudas? Un ejemplo, ¿no? Estoy dando, ¿vale? Porque a veces hay personas que rechazan la ayuda. Pero ¿por qué no la ayudas? ¿No? ¿A qué esperas? ¿A que viene otra persona? Tú miras en la calle y no hay nadie más, solo estás tú. ¿Será que no es Dios que te ha puesto en ese momento ahí para echar una mano a esa persona? ¿Verdad? Tenemos que estar dispuestos, tenemos que ponernos en la brecha. Ay, debemos ponernos ahí en la brecha. Ayudar requiere esfuerzo, como he dicho yo antes, incluso más allá de lo que nosotros pensamos. Pero Dios nos da sabiduría. Es Él que nos da la sabiduría. A veces ayudamos o hacemos o decimos cosas que luego pensamos, pero eso salió de mí. No, salió del Espíritu Santo, que te usó para bendecir a aquella persona. Amén. Cuando observamos el texto, vemos a los discípulos que son altamente capacitados, altamente calificados. ¿Quién era el maestro de ellos? Jesús. Eran personas altamente calificadas, pero parece ser que en el cansancio físico o mental les había afectado quizás, y ya no podían ver la necesidad que tenía esta multitud que está ahí delante. Ellos pedían a Jesús que les despidieran y que fuesen a otro sitio. Fijaos lo que es la jugada que puede pasar cuando uno está muy cansado, ¿no? Incluso se olvidaron de quién era Jesús, lo que podía haber hecho Jesús. Pero ellos dicen, Señor, despide a esta gente, ¿no? Entonces entra otra vez el cuidado del buen pastor. Jesús demuestra su compasión por aquella multitud. ¿Cómo despacharía Jesús a aquella multitud hambrienta? No es característica de Jesús, ¿verdad? Él jamás iba a hacer esto. Iros para allá, ¿no? Buscar vosotros la comida. Y me imagino, yo puse aquí mis palabras, digo, me imagino que Jesús diciendo a sus discípulos, mis queridos, sé que estáis cansados, sé que lleváis días predicando, sé que el estrés que vivisteis siendo rechazados por muchos, y sé también que merecéis descansar. Quizás Jesús había hablado eso con ellos, ¿no? Yo sé todo lo que habéis hecho, sé lo que habéis pasado, y sé que necesitáis descansar. De hecho, Pablo dijo en 2 Corintios 12:10, dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Quizás los discípulos habían pasado y ahora estaban debilitados, pero en Cristo ellos son fuertes. Y cuando estamos en las manos del Señor, Él nos levanta para hacer la tarea que sea. El Señor nos capacita para hacer la tarea que sea. Cuando piensas que estás demasiado cansado o desanimado
por su labor, o cuando piensas que ya no puedes más, aparece Jesús y restaura nuestras fuerzas. ¿No es así? ¿Alguien ya vivió una experiencia así? Por supuesto. Creo que todos nosotros los cristianos ya hemos vivido una experiencia así. Cuando nos sentimos derrotados, sin embargo Jesús nos anima y nos levanta. Él no nos abandona. Dice que cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Hermanos, no debemos huir de nuestras responsabilidades. A veces hay momentos que el Señor pone situaciones, ¿no?, para ver si nosotros vamos a pasar esta prueba, seremos aprobados. En este momento solo estaban ellos ahí. Me imagino que los pueblos, en primer lugar, yo creo que no había pan para tanta gente. Si ya era hora avanzada. Nosotros sabemos que las panaderías trabajan por la mañana y los panes se van terminando hasta la tarde, ¿no? Y ya no hay. A esta hora, no sé si iban a encontrar pan. Así que nosotros no debemos huir de nuestras responsabilidades. A veces Dios crea situaciones para que las veamos, no para que las veamos desde un escaparate. Hay situaciones horrendas que nosotros no estamos llamados para parar y mirar. Estamos llamados para actuar, ¿no? No debemos huir de nuestras responsabilidades. Así que Jesús les contesta a sus discípulos, versículo 37. Respondiendo él les dijo: dadle vosotros de comer. Wow. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Creo que los discípulos lo que estaban queriendo decir es: wow, ¿cómo puede ser esto? Tanto dinero, hermanos. 200 denarios significa 200 días de trabajo de una persona. Eso es mucho, 200 días para gastar con pan para otras personas. Al parecer, los discípulos de Jesús no entendieron la idea del mensaje. Es verdad que era una multitud y para alimentarlos se necesitaban unos 200 denarios, eso sí. Pero quizás no entendieron que había algo mejor. Pero Jesús una vez más muestra su compasión para con los necesitados. No solamente el Señor no solamente los alimenta a los necesitados, sino que también les enseña. No es solamente el alimento físico, sino que también el alimento espiritual, ¿no? Aquí en la iglesia yo creo que nosotros estamos trabajando en esto, para que cuando una persona verdaderamente aparezca por esta puerta necesitando, muchos quieren ayudas físicas, dinero o cosas, pero no quieren saber del Señor, ¿no? Entonces yo creo que ha tocado la puerta equivocada. Así que Jesús, 5 panes, con solamente 5 panes y 2 peces, Él hace un milagro de la multiplicación para alimentar a tantas personas, ¿no? Creo que no había pueblo que hubiese panaderías con tantos panes para tantas personas, pero ahí entra el Señor, tiene compasión de esas personas y obra un milagro para la gloria y honra de su santo nombre. Los discípulos estaban cansados, por supuesto que sí, pero había algo más urgente que hacer. Había algo más urgente. Aquellos discípulos que venían de una cruzada evangelística, venían de sanar personas, de librar de demonios. Fíjate qué trabajo han tenido. No tenían tiempo para descansar, tampoco para comer. Fijaos el trabajo que hacían ellos. Y ahora pensaban que iban a descansar y resulta de que hay 5,000 personas, hombres, necesitados de ayuda.
¿Y sabes qué pasa? Que en vez de que ellos descansen, son ellos mismos. Cuando Jesús hace la multiplicación de los panes y de los peces, son ellos los que distribuyen a estas personas. Ellos siguen trabajando, avanzando. Ellos son, Jesús organiza todo, manda que se acostasen de tantos en tantos, y ellos iban sirviendo a la multitud. Yo creo que los discípulos estaban ahí cursando una universidad cuyo maestro de maestros era el Señor Jesús. Y ellos estaban ahí a punto de sacar su, ¿cómo se dice cuando termina la universidad? Hay un posgrado, ¿no? Estarían haciendo un posgrado, gracias. Haciendo un posgrado, ¿no? Y necesitaban esto para aprobar. Porque estaban cansadísimos, pero ¿sabes qué? No descansan. El maestro estaba trabajando, ellos también estaban trabajando. Hermanos, nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo. Es cierto que no podemos hacer milagros, no podemos hacer milagros, pero Él sí puede hacer. El Señor es el único que puede hacer milagros. Ahora, el Señor puede usarte a ti para obrar una bendición en la vida de una persona. Él te puede usar, pero no eres tú, es Él. Él es el único que puede obrar un milagro. Amén. Es el Señor quien provee para sus hijos. Es el Señor quien no deja que nos falte el pan en nuestras mesas. Y solo Él puede sanar enfermedades. Y solo Él puede salvar. Amén, hermanos. Nosotros no, eso de que hay una persona ahí que sana, solo Jesús sana. Él te puede usar, si Él quiere. Pero quien sana es Él. Porque en cualquier momento, tú estás en un sitio y hay una persona enferma y tú oras por esa persona y esa persona es sanada. ¿Quién ha sanado? ¿Tú? Si es así, hermanos, Osakidecha estará encantada en contratarte para que estés en la puerta del hospital y sane a todo el enfermo que entre. Quien sana es el Señor, pero Él te puede usar y por medio de ti sanar a otra persona. He vivido yo esto. Ya conté testimonio aquí. He vivido yo esto. Está mi esposa y yo. Hemos orado por nuestra hija en un momento puntual y el Señor la sanó. ¿Ha sido Mónica y Marcos? Entonces, ¿por qué yo sigo orando y no sigue sanando? ¿Entendéis? Es el Señor. Y en el momento que Él quiere, solo Él puede sanar. Entonces no podemos en este punto imitar al Señor. No hemos sido llamados a hacer milagros. Hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. Quizás alguno puede pensar, pero ¿cómo puedo yo ser imitador de Cristo? Los que han llegado un poco más tarde, ¿no? Pues hemos hablado de la compasión. ¿Cómo puedo ser entonces imitador de Cristo, hermano? Teniendo compasión. Estamos viendo en este texto que el Señor desde un principio habla de compasión. Tuvo compasión de esas personas hambrientas, tuvo compasión de sus discípulos que necesitaban descansar. Tener compasión con las demás personas, eso significa que somos también imitadores de Cristo. Como hemos visto al principio, Jesús tuvo compasión de aquella multitud. Si queremos ser imitadores de Cristo, debemos tener compasión con los demás. Y hermanos, no hace falta pensar en África, no hace falta pensar en la selva amazónica. Piensa en el hermano que está a tu lado. Piensa en él. Y luego pensamos en África. Y luego pensamos en Amazonia. Pero nosotros tenemos que estar bien entre nosotros mismos. No puede ser que mi hermano necesite un consejo, pero yo tengo que ir a África. Bueno, a tu lado puedes hacer la obra. Está ahí. Mira las personas que están a tu lado. Tener compasión. Jesús no pensaba en sí mismo, Jesús pensaba en los demás.
¿Queremos ser imitadores de Cristo? Pensemos en los demás. Que nuestros problemas, hermanos, no sean los únicos. Que nuestros problemas no sean más grandes que los problemas de los demás. Que dejemos de mirar solo a nosotros mismos y miremos también a los demás. Si actuamos así, entonces somos imitadores de Cristo. Amén. Estoy terminando. Quería dejar solo 3 pasajes que habla, 3 ejemplos que va a hablar de esto. En Lamentaciones 3, 22 y 23 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y en 1 de Pedro 3:8 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Y por último, Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hermanos, el Señor no nos pide sacrificios. El Señor no nos pide sacrificio, porque Él se hizo a sí mismo sacrificio, muriendo en aquella cruz, para que tú y yo tuviésemos vida. Pero Él no pide sacrificio, ese sacrificio lo hizo Él por nosotros. Así que, hermanos, tener compasión por los demás no es un sacrificio. Si alguno piensa, bueno, yo ya hago... Tener compasión no es sacrificio, hermanos. Tener compasión, ¿sabe lo que es? Es ver, reconocer lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros en aquella cruz. Cuando nosotros de verdad reconocemos lo que hizo Jesús en aquella cruz por nosotros, entonces tenemos compasión por los demás. Amén, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu bendición. Gracias te damos por esta palabra, Señor. Verdaderamente queremos ser imitadores tuyos, Señor. Ayúdanos, somos pequeñitos, estamos caminando, Señor, estamos creciendo, Señor. Gracias te damos por la sabiduría que tú nos das a tu pueblo, Señor. Que tu palabra pueda haber penetrado, Señor, en lo más íntimo de nuestro corazón, de nuestra mente. Ayuda a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.